¿Empecemos? Sí, ahí Sí, está. doctor. Sí se puede ver, ¿no? Sí, 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 perfecto, perfecto. Bien. Bien, aquí vamos a... sí, siguiente, por favor. Bueno, esto es básicamente la clasificación de cómo está clasificado, y dónde lo podemos ubicar, cómo lo ubicamos a la Bartonella, ¿no? El reino Procariota, dominio bacteria, filo Proteobacter, Proteobacteria, clase Proteobacteria alfa, orden de las Rickettsiaceae, y, familia Bartonellaceae y género Bartonella, ¿no? Siguiente. Y algunas características microbiológicas que debemos tener en cuenta siempre. Este ente es un facultativo intracelulares, ya sabemos cómo son los facultativos intracelulares. Cuando hablábamos nosotros de la Brucela, sabíamos que eran un facultativo intracelular, o sea, que, ¿no? O sea, pueden estar dentro o fuera de la célula, ¿no? Que pueden infectar a personas sanas, pero normalmente dice son considerados patógenos oportunistas. Crece bien en medios enriquecidos a 28 grados centígrados, no utilizan carbohidratos. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver en el gran? De acuerdo a su morfología, son bacterias gram negativos, ¿no? Multiflagelares, tienen 2 a 16 flagelos, proteobacteria, pleomórfico, o sea, el tamaño puede variar de 2 a, de 2 a 3 micrómetros de largo, ¿no? Y hay de 3 a 0.3 a 0.5 de ancho, ¿sí? Deme un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Proyéctemelo, la diapositiva, por favor. Ya, bien, mil disculpas. Entró una llamada. Entonces, tamaño de 2 a 3 micrómetros de largo y de ancho 0.3 a 0.5 de ancho, ¿no? Son aeróbicos, oxidasa negativos. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Cocoides. Lo hemos visto creo que en la práctica, si algunos ya lo han visto, ¿no? Cocoide, ovoide, cocobacilo, ¿no? Bacilar, ¿no? Y lo hemos visto ahí, dentro de los hematíes, ¿no? La Bartonella. Siguiente. Ahí está, microscopía de coloración gran o yensa, donde se aprecia la forma cocobacilo o coco dentro de los hematíes. Vemos ahí, esta parte oscura, vemos al neutrófilo, ¿no? Con sus núcleos, y el siguiente vemos al hematíe con su contenido. Sí. Doctor, su micro está apagado. Sí, bien. Entonces, ya, perdón. Entonces, aquí, estos dos cuadritos importantes, dos cuadritos. Vemos, ¿no? Ahí tenemos en la parte donde están los reservorios vectores de la transmisión de esta especie de Bartonella. Vemos ahí las especies de Bartonella. El principal reservorio, la siguiente columna, el vector que se asocia, ¿no? El vector que se asocia ahí. Entonces vemos ahí los microorganismos más o menos patógenos para el humano, es el baciliforme,
¿no? Quintana, Genselae, ¿no? Y el otro, el Camino Gente. Y ahí están los reservorios, ¿sí? Vemos ahí los reservorios. Vemos ahí. Entonces, Basiliformes, Quintana, Genselay y Claridigea, así se denomina, ¿no? Y el reservorio, tanto el hombre y el Genselay y el Claridigea, es en los gatos, usualmente, ¿no? El vector asociado, la Luxomia verrucarum, ¿no? El Pediculus humanus, o piojo del cuerpo humano, ¿no? O las pulgas, los gatos, o también diversas pulgas o diferentes especies de pulgas en los gatos, ¿sí? También hay otros organismos, pero que son muy infrecuentes ya en el humano, ¿no? Ahí está la Bartonella alzática, la Tochilamae, ¿no? Y los vectores usualmente son las pulgas o las garrapatas que se... Simplemente para tenerlo en cuenta, ¿no? Y en aquello también hay un grupo de Bartonelas que no son reconocidas como patógenos, ¿no? Aún todavía, ¿no? Hay una gran variedad, ¿sí? Y el siguiente cuadro que vemos al lado derecho, vemos ahí las características de cómo nosotros podemos hacer la diferenciación, ¿no? Podemos diferenciarlo ya en el laboratorio, ¿no? ¿Me logran escuchar? No, doctor, no se logró escuchar en el siguiente cuadro. Ya, vemos en este siguiente cuadro, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor, ahora sí se escucha. Ya, en este cuadro del lado derecho, vemos las características fenotípicas de cada una de las Bartonelas. Es decir, cuando yo quiero identificar, así como hacemos la identificación bioquímica para una enterobacteria, para un E. coli, para una Klebsiella, que por ejemplo consuman el carbohidrato, o el citrato, o urea positiva, urea negativa o indol positivo, de igual manera hay ciertas características bioquímicas o características de cada tipo de estas especies que podemos nosotros identificarla, ¿no? Por ejemplo, son eh, para el tipo de la Basiliformes es oxidasa negativo, catalasa positiva, ¿no? Reducción de nitratos negativos, ¿no? Y a qué temperatura va a tener mejor desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el Basiliforme de 25 a 30 grados, Quintana de 35 a 37 grados y así, ¿no? Y para cada una de estas ciertas características. Sí, básicamente cada uno va a tener ciertas características y por lo tanto ya en la microbiología, en el laboratorio, nosotros podemos hacer estas pruebas y poder identificar qué tipo de Bartonella es. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y acá está la clasificación, ¿no? Del gen de ARN ribosómico llevó a la reorganización del género Bartonella. ¿Cómo lo reorganizaron? ¿No? 20 Bartonella, unas 30 especies, 8 se encuentran en el humano y hemos visto que algunas especies son las que más son tomadas como patógenos, ¿no? La Basiliforme es la que da en enfermedad de Carrión o la verruga peruana, la Quintana, que da fiebre de las trincheras, Genselae, enfermedad del arañazo de gato, que hemos visto, Insoni, la endocarditis, septicemia, ¿no? Elisabethae, la endocarditis, pilosis y así, cada uno de estos, ¿no? Virunsoni, también fiebre y bacteriemia que produce, ¿no? Siguiente. Bien, este cuadrito bastante interesante donde ponemos ahí la especie, bueno, este es un poquito más claro, especie, la patología que ocasiona y las manifestaciones clínicas, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros primero, ¿qué es lo que vamos a encontrar al paciente? El paciente llega a nosotros y nosotros tenemos que ver las características clínicas. Y de acuerdo a esa sospecha, podemos encontrarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bartonella basiliformes, ¿qué es lo que ocasiona? La hemos mencionado, la enfermedad de Carrión, o fiebre de la orolla, o verruga peruana, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En la fase aguda, fiebre, anorexia, anemia, anemia hemolítica, septicemia, pero si esto ya es crónico, ya se ven las lesiones cutáneas, ¿no? Pseudotumorales, angiomatosas, que sangran con facilidad al contacto, ¿sí? La Genselae, ¿no?
la aparición de fiebre leve, adenopatías regionales, mayor encastres axilares y cervicales, ¿no? Ahí está la enfermedad, más de un 80% de casos mencionan que en pacientes menores de 21 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la patología que da? La enfermedad del arañazo de gato, ¿no? La enfermedad del arañazo de gato, hay algunas manifestaciones atípicas de este tipo, son estas, ¿no? Síndrome febril sin foco, uveitis, ¿no? Neuroretinitis, osteomielitis. En pacientes inmunocomprometidos hay aún mayor lesiones, ¿no? Fibrosis hepática, angiomatosis basilar, encefalopatía, en algunas de las complicaciones que podrían ser una de estas más serias, ¿no? Bartonella Quintana, fiebre de las trincheras, que da fiebre, cefalea, dolor peritibial, postración, periodo de incubación de 12 a 25 días. Angiomatosis basilar en pacientes inmunocomprometidos como pacientes de HIV, ¿no? Otras especies que dan la enfermedad de arañazo de gato o endocarditis, como hemos visto, ¿no? Entonces, esto es lo principal que debemos tener en cuenta para este tipo de Bartonella. Siguiente, por favor. Y acá, para poder hacer estos dos tipos, ¿no? Bartonella Quintana y Gensela. Fiebre de las trincheras, vector de los piojos, reservorio del hombre, inmunocompetentes, fiebre de la Quintana o de las trincheras, inmunocomprometido, angiomatosis basilar. Y en Genselae, enfermedad por arañazo de gato, vector son las pulgas, reservorio del gato, huésped incidental del hombre, la clínica, linfadenitis regional, autolimitado, angiomatosis basilar, ¿no? Lo habíamos mencionado. Siguiente, por favor. Y ahí está para hablar cómo es la bartonelosis, la enfermedad de Carrión, el agente etiológico, ya habíamos mencionado, la Bartonella basiliforme, ¿no? Lo vieron por primera vez en 1905 Alberto Barto, ¿no? Una infección generalizada, exclusivamente humana, endémica, inoculable al hombre. Siguiente. Ahí está, cómo son las características. Habíamos mencionado pleomórfico, gran negativo, bacilos, cocobacilos sin forma de L, múltiples flagelos unipolares, flagelina, ahí están las diferentes medidas, ¿no? Son aerobios y oxidasa negativa, bacteria introducida facultativo, ¿no? Como habíamos mencionado, ¿no? Siguiente, por favor. Esto estoy en clases. Estoy en clase, maestro. Estoy en clase, maestro. Te doy una llamadita, 20 minutos. Claro. Disculpas. Ahí están las estructuras antigénicas de estas, que son, de acuerdo a esto, podemos nosotros tener en cuenta estas características antigénicas para poder hacer también su diagnóstico, ¿no? Se determinan 24 antígenos de Bartonella basiliformes por inmunoprecipitación y solo 6 se detectan anticuerpos específicos, ¿no? Ahí está, por la presencia de 14 proteínas, ahí está, 3 proteínas, 31.5, 42 y 45 QDA, que puede representar las proteínas de membrana externa. Esto es para poder detectarlos serológicamente o por pruebas moleculares. Siguiente, por favor. Ya, y también para hablar de la estructura antigénica, en la cual nosotros podemos detectarla, ¿no? Proteínas de localización trioplasmáticas, ¿no? Esa es la proteína BB65S, es el principal antígeno específico de la Bartonella basiliforme, ¿no? La función de esta es no fijarse a los anticuerpos de inmunoglobulina M, pero sí en los inmunoglobulina G. Esa es básicamente para la detección serológica, ¿no? Y también los lipopolisacáridos que se encuentran también se han sido purificados, van a producir una banda difusa aproximadamente de 5 cadenas, que son, eso son unas reacciones de inmunocromatográficas para poder hacer la detección. Siguiente, por favor. Como todo microorganismo que puede hacer patogenia, una patología de leve, moderada, severa, esto va a depender de los diversos factores de virulencia que tiene esto, ¿no? Y ahí tenemos la deformina, que produce imaginaciones en la membrana del eritrocito, por lo tanto va a ser fácil el acceso de repente, la motilidad o los flagelos bacterianos. A esta deformina van a poder penetrar en sí esta
bacteria dentro del eritrocito, ¿no? Y se ha mencionado que hay unos locus asociados a la invasividad, ¿no? Los gen codifica la proteasa de la carboxiterminal y el gen que codifica el filamento polipeptídico, ¿no? Estos son los factores de virulencia, o sea, que hace más virulento a, a, a esta, a esta bacteria. Siguiente, por favor. La patogenia, las bacterias van a entrar al torrente sanguíneo, ¿no? Van a salir de ahí y van a infectar a las células endoteliales, ¿no? Se ha mencionado que en primer lugar, cuando existe el primer lugar de infección de se es como una siembra de bacterias, ¿no? Hacia el torrente sanguíneo. Y esto se da hasta el 5.º día de inoculación, desde que ingresa, ¿no? 5 días, ¿no? Entonces se hace como una siembra a nivel de todo el torrente sanguíneo, ¿no? La Bartonella bacilliforme alcanza el glóbulo rojo y se dan los siguientes pasos. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, ¿no? La primera, ¿cuánto es? La adherencia, ¿no? Se adhiere, adherencia extracelular, la deformina, y vemos ahí, por ejemplo, en esta fotografía, cómo el glóbulo rojo se deforma, ¿no? Ahí está, ¿no? Se deforma, y vemos ahí a la Bartonella ingresando, ¿no? Hay una inversión ahí del flagelo, está en una microscopía electrónica, un flagelo que da fuerza mecánica para invadir al glóbulo rojo. Vemos ahí en esta parte blanquita, vemos el glóbulo rojo, ¿no? Como una invaginación, y vemos ahí al bacilo que está ingresando, ¿no? Le confiere esto para poder ingresar, ¿no? Con sus códigos de proteasa y con la persistencia, o sea, el daño físico, introducción ya del antígeno a la membrana del eritrocito, estimula el sistema reticulante endotelial, produciendo pues la fagocitosis de esto por los macrófagos, ¿no? Lo primero, al introducir este antígeno, lo primero que va a salir son estos macrófagos, y van a fagocitar estos microorganismos. Pero como sabemos, estos también son microorganismos intracelulares facultativos, ¿no? Al introducir esto de acá, va a producir la anemia, ¿no? Al lisar estos glóbulos rojos. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la parte epidemiológica endémica en valles interandinos del Perú, Ecuador y Colombia. Usualmente ahí lo encontramos. En Perú, Ancash, el foco inicial en el 45, pero sin embargo, actualmente, pues Lima, Piura, La Libertad, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Cusco, zonas sedicas son los que hay mayor prevalencia. Siguiente, por favor. Ahí está la cadena de infección la cadena de infección, ¿no? La puerta de entrada, la piel, va a ser la gente va haciendo la Bartonella bacilliforme, que ingresa al glóbulo rojo, ¿no? El reservorio, varios animales, entre ellos el humano, en este caso. El modo de transmisión directa es por la Luxomia verrucans, la Luxomia verrucans, que va a transferir y va a hacer ingresar por una puerta de salida que va a ser la piel, y la puerta de entrada otra vez la piel, ¿no? Por la picadura de este insecto, por este vector, la Luxomia verrucans. Siguiente, por favor. Mencionamos el cuadro clínico, habíamos mencionado ya en el cuadrito anterior cómo es la fase aguda, fiebre de la orolla, tiempo de incubación 21 días de virus hasta 203 días, fase intercalar o asintomática, 3 semanas o varios meses también puede ser. La fase crónica o la verruga peruana, periodo de incubación aproximadamente un año. Siguiente. Signos y síntomas que vamos a tener, como hemos mencionado, ¿no? Ingresa a los eritrocitos, lisa, produce la anemia, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? La anemia, baja de glóbulos rojos, por lo tanto, en la piel que vamos a encontrar, la palidez, ¿no? Linfoadenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia ictericia, sensación febril, escalofrío, mialgias, artralgia, dolores musculares, dolores de articulaciones, ¿no? Siguiente. Y vamos al método diagnóstico. Primero tenemos que ver los antecedentes epidemiológicos, ¿no? De dónde viene, sabemos si es un sitio endémico o no, y el cuadro clínico, ¿no? Después del examen clínico, y nosotros sospechamos que puede ser una Bartonella, le hacemos pues lo más rápido un frotí de sangre, ¿no? Jensa o Ray, y vamos a poder ver la Bartonella en los glóbulos rojos.
Podemos hacer otras alternativas microbiológicas, el hemocultivo, la parte de serología y los cultivos en agar. Siguiente. Ahí está cómo es el diagnóstico microbiológico. Hay pruebas, el examen histológico, por ejemplo, ¿no? Examen histológico, técnicas de Warren-Starre con hematoxilina y eosina, eso se hace en biopsias, diagnósticos presuntivos, ¿no? Es un método rápido. El cultivo, hemocultivo, ¿no? Se hace una siembra directa en medio sólido y siembra de cultivo celular, ¿no? La muestra puede ser biopsias, puede ser sangre, muestras de piel, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El desarrollo, el cultivo de la identificación de la Bartonella, ¿no? Que es un diagnóstico ya confirmatorio, ¿no? Método es una baja sensibilidad por lo difícil de hacer el cultivo, ¿no? Y de desarrollar, ¿no? La parte serológica para detectar por inmunofluorescencia indirecta las inmunoglobulinas G y inmunoglobulina M. Esto se hace con una muestra de sangre. Si el IgM es positivo, es un marcador de infección aguda. Si es IgG, puede ser un negativo de la infección y puede ser algo crónico, ¿no? Y los métodos moleculares, ¿no? El PCR, ¿no? Que se hace igual, ¿no? En muestras de aspirado de herida, fluidos, tejidos y glándulas, ¿no? Entonces, acá confirma por secuenciación, ¿no? Por secuenciación amplifica el ADN y podemos tener el diagnóstico, ¿no? Es altamente específico. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está la metodología de detección de anticuerpos específicos para Bartonella por inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Ahí están las características de cómo se hace y las pruebas de detección de Bartonella por métodos moleculares, ¿no? Y están las muestras, el SR, que puede ser también como es la recolección y el transporte. Siguiente. Pero una prueba que sigue siendo fundamental y una prueba que nos ayuda bastante y es muy rápida y ustedes lo pueden ver, lo van a poder ver cuando estén en su serum trabajando, tienen un laboratorio no tan sofisticado, pero tienen para poder hacer gran, es la gota gruesa, ¿no? Entonces, se toma 6 mililitros de sangre, ¿no? Se codifica la lámina, se echa una gota en la lámina portaobjeto, ¿no? Y se hace la gota gruesa demolizando, ¿no? Demolizando esta gota que se ha echado aquí, se extiende también, una parte se extiende, se fija con etanol y se colorea, ¿no? Se deja secar la coloración de Yensa y podemos mirarlo en microscopio. Siguiente, por favor. ¿Y cómo lo vamos a ver? Ahí lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, aquí es una coloración Yensa o de Warten-Starry también, pero vamos a ver básicamente en el Yensa, vamos a ver esta forma. Los hematíes y dentro de los hematíes, estos cocobacilos de forma bacilar para poder detectar la Bartonella, ¿no? Siguiente. Tratamiento, importante. Ciprofloxacina 14 días, mayores de 14 años 500 miligramos, de 7 a 14 años 250 y menores de 7 años de 10 miligramos por kilogramos de peso por día, ¿no? Todo esto, obviamente, el tratamiento es de la ciprofloxacina de 500, o sea, de 500, de 250 o de 10, es cada 12 horas, vía oral. Alternativas, cloranfenicol, la penicilina, tetraciclina, ¿no? La mortalidad oscila entre el 85%, sin tratamiento. Siguiente. Fase crónica, y aquí hay lesiones vasculares cutáneas que se presentan en cortes sucesivos, ¿no? Hay lesiones que son de superficie lisa no dolorosas, color rojo vino púrpura, periodo de incubación ya hemos mencionado que es de 1 año y produce poca reacción sistémica. Siguiente. Igual tipo de lesiones, la miliar, de 3 milímetros de color rojo vivo, que son las más frecuentes, nodular o subdérmico, principales en brazos, piernas, generalmente múltiples, raramente únicas, y la mular, mayor de 5 milímetros, eritematosas, mayormente sesiles, erosionadas y muy sangrantes, como vemos en la figura, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta es la fase crónica de la lesión miliar de esta enfermedad, ¿no? Como lo podemos ver, ¿no? Siguiente. Lesiones mulares, vamos ahí, ¿no? Siguiente. El diagnóstico, el cultivo de las verrugas, ¿no? O inmunolog por Western blot, que son con especificidad del 100%,
tinciones, podemos colorear esta con impresión argéntica en las biopsias, ¿no? Para poder ver con facilidad la Bartonella bacilliciforme, ¿no? Y la serología y los cultivos que podemos hacer, ¿no? Como lo vemos ahí nosotros, ¿no? Vemos en la coloración. Siguiente. En la fase de glucosa, ¿qué es lo que tenemos que dar? La citromicina, ¿no? Mayores de 14 años, 500 miligramos una vez al día, por 7 días. Menores de 14 años, de 7 a 14, la mitad de la dosis, 250 miligramos por día. Y menores de 7 años, 10 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿no? Entonces, usualmente es la dosis que se da. Usualmente la citromicina o los macróligos se dan de acuerdo a la patología, ¿no? En este caso se da por 7 días vía oral, esta dosis única, ¿no? Dosis única diaria, se refiere, ¿no? Alternativas, rifampicina y estreptomicina. Siguiente, por favor. Forma de prevenir, no existe vacuna contra la bartonelosis, el diagnóstico tiene que ser lo más rápido precoz, vigilancia entomológica para ver los vectores, ¿no? Que ya sabemos que es la leucemia, entonces hay que seguir ahí, ¿no? Eliminación de materiales orgánicos de composición intra y peridomiciliaria para eliminar estas malezas y que no existan estos vectores, ¿sí? Colocar mallas metálicas en puertas y ventanas de vivienda para que no se transmita y no nos... Construcción de corrales para el ganado lejos de las viviendas, aplicaciones de herbicidas de acción residual, ¿no? Son las medidas preventivas que se tienen que hacer. Siguiente, por favor. Listo. Eso con respecto a la Bartonella, ¿no? Íbamos a hablar también acerca de Mycoplasma. Siguiente, por favor. Bien, aquí están las características biológicas del Mycoplasma, que es otra bacteria del tipo Mycoplasma, familia Mycoplasmataceae, orden de Mycoplasmatales, pertenece a la clase Mollicutes, ¿no? Y representa un grupo que hemos mencionado de organismos complejos, ya más sofisticados y únicos por sus naturalezas procariotas, y usualmente en la parte de microbiología para poder ir buscando su diagnóstico repercute siempre por lo difícil que es aislar. Lo siguiente. Ahí están algunas características, no tiene pared celular, el tamaño más pequeño conocido de algún microorganismo en vida libre, ¿no? Tanto en su dimensión celular como en su tamaño del genoma, que es de 0.2 a 0.8 micrómetros. Muy escasa dotación de vías metabólicas, por lo que son totalmente dependientes de su aporte de oxígeno, ¿no? Íntima relación con el microorganismo hospedador, ¿no? Con el cual está ligado. Por lo tanto, se podría evidenciar como un parasitismo de superficie, ¿no? Con las células de epitelio y células del sistema inmunitario, para poder estar presente. Siguiente. Ahí está. El micoplasma, como lo habíamos mencionado, tienen características únicas y de verdad, como mencionan, hay un enigma para la microbiología, por los microbiólogos, ¿no? Tiene una carencia de pared celular y explica una de las propiedades que son únicas para esta. ¿Qué hace? Que sea sensible a choques osmóticos y a los detergentes. Resistencia a los antibióticos betalactámicos. ¿Por qué? Porque los betalactámicos usualmente atacan ¿dónde? La pared celular. Por lo tanto, si no tiene pared celular, no tiene el porqué de la resistencia, no tiene por qué los betalactámicos no van a poder atacarlo, ¿no? Porque no tiene pared celular, los betalactámicos atacan la pared celular. La gran plasticidad de la célula es dar lugar a la formación de las típicas colonias en forma de huevo frito, como se menciona, por penetración al microorganismo dentro de las trabéculas del agar, cuando ya se vienen los cultivos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está. Carecen del ciclo de ácido tricarboxilo completo, no tienen quinona ni citocromo, carecen de la vía de fosforilación oxidativa para la generación del ATP. Por lo tanto, hay una baja producción de ATP, ¿no? Por el contrario, producen cantidades mayores de los productos metabólicos finales, ¿no? Cuyos sustratos específicos, como mencionaban acá, se han tomado previamente de los tejidos del hospedador. Siguiente. Presentan diversas morfologías. Podemos ver la esférica, filamentosa, en forma de pera. Algunas especies patógenas poseen una estructura terminal, ¿no? Para la adherencia.
También, como mencionamos acá en este último punto, poseen una red de proteínas de la membrana que conforman un citoesqueleto que, además de modular la forma en la cual habíamos visto que podemos verlo de diferentes formas, participa también en la división celular, ¿no? Que es por fisión binaria. Siguiente. Y obviamente también en la movilidad y desplazamiento. Habíamos mencionado que estas pueden ser como básicamente como un parásito, ¿no? Y la mayoría de micoplasma lo definimos así, ¿no? La mayoría de micoplasmas viven en el hospedador como comensales de los epitelios de la mucosa, ¿no? Producen infecciones que son generalmente crónicas por naturaleza y rara vez de tipo fulminante. Siguiente. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿No? Las especies del micoplasma pueden colonizar y tienen un metabolismo y su patogenicidad. Acá vemos, por ejemplo, este es un cuadrito bastante interesante. Vemos ahí las especies de micoplasma, qué mucosa coloniza, cuál es su metabolismo y cuál es la patogenicidad, ¿no? Bien, entonces el Mycobacterium pneumoniae, ¿no? Lo encontramos en la orofaringe. En el tracto genitario lo podemos encontrar, ¿no? Metabolismo de glucosa positiva, arginina negativa, urea negativa. ¿Es patogénico? Sí. ¿Sí? El salivarium también, el genitalium, por ejemplo, se ha encontrado en algunos casos en la orofaringe, pero se desconoce, dice, su papel en el tracto respiratorio, no, no ha generado ninguna patología. ¿Sí? Y así el ureoplasma también, el hominis también, ¿no? Con sus ciertas características y donde coloniza. Siguiente. Los factores de virulencia, como habíamos mencionado anteriormente también para la Bartonella, de esto depende de cuán agresiva puede ser esto, ¿no? Entonces, hay algunos factores de virulencia que condicionan para que este sea más agresivo, ¿no? Presencia de estructura especializada para la adherencia, ¿no? Tanto en micoplasma, se ve en micoplasma pneumoniae, genitalium, ¿no? Fermentas y penetran, ¿no? Para poder penetrar, hacer la penetración celular. Secreción de enzima como la pasa, secreción de hidrógeno, de oxigenado oxígeno, anión superóxido, presencia de fracciones proteínas letales, secreción, por ejemplo, en micoplasma pneumoniae con una toxina CARS-TX, que produce una toxicidad en las células epiteliales, variación antigénica de fase, efecto inmunomodulador, ¿no? Linfocitos de forma policlonal inespecífico, inducción a una amplia variedad de citocinas que se van a desplegar, capacidad de penetración intercelular, ¿no? Siguiente. Y básicamente vamos a hablar de Mycoplasma pneumoniae, que es la que origina infecciones respiratorias, ¿no? De la especie humana mejor conocida y más estudiada, ¿no? Es un patógeno intracelular facultativo, ya lo habíamos mencionado, su genoma consta de solo, dice, 816.394 pares y 687 genes codificadores de proteína, ¿no? Eh, Genera la adenosintrifosfato mediante la fermentación de la glucosa con formación de ácido láctico, ácido acético como productos finales y reduce el tetrazol. Siguiente. Ahí está. Ah, bien, esto de acá podemos ver acá las células de las células del micoplasma pneumoniae mencionan ahí que quiere una forma típica, ¿no? Ahí vemos, esta es una microscopía electrónica, ¿no? Con orgánulos para la adherencia. Tiene una forma atípica, menciona acá, elongada, con una estructura terminal en punta de U, ¿no? O orgánula para la adherencia. Entonces, ¿qué hace esto? Se junta, se pega mucho entre el microorganismo, esta micoplasma y la célula del epitelio respiratorio, ¿no? O cualquier otro epitelio donde se va a alojar esta. Siguiente. Bueno, y este proceso de evolución reductiva mencionamos que es un patógeno intracelular facultativo. Algunas características clínicas de infecciones por Mycoplasma pneumoniae, como infecciones latentes o crónicas, es porque hay una difícil erradicación de este microorganismo, ¿no? Evade la respuesta inmunitaria del hospedador y son concordantes con lo que podía esperarse de un patógeno intracelular. Y hemos visto, tanto así como la brucela y otros microorganismos,
Cuando son intracelulares es difícil acceso por los antibióticos, ¿no? Por lo tanto, a veces es bastante tedioso el tratamiento. Siguiente. Bueno, ahí están los factores de patogenicidad. Y vemos que, bueno, el curso clínico de la infección por Mycoplasma pneumoniae corresponde más a las respuestas inflamatorias, ¿no?, inmunitarias del hospedador, que a los efectos histopatológicos directos causados por el microorganismo. Es decir, no es exactamente el microorganismo que va a generar esta patogenicidad, es decir, va a estar lesionando, ¿no?, sino más bien se menciona que es por la respuesta inflamatoria que se da. Es tan rápida esta respuesta inflamatoria que es lo que produce la, la sintomatología, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está, que habíamos mencionado que la citoadherencia al epitelio ciliado bronquiales del hospedador se considera el principal factor de virulencia, ¿no?, cuando se adhiere a estas células, ¿no? Se han identificado también una toxina, se han identificado una toxina ADP ribosilante, denominada toxina del síndrome de insuficiencia respiratoria adquirido en la comunidad, como CARS, que constituye también un factor de virulencia único de este microorganismo, ¿no? Eh, Esta toxina tiene un comportamiento altamente inmunogénico, dando lugar a una respuesta de anticuerpos antitoxina CARS, ¿no?, que es mucho más potente de la inducida por la proteína P1 directamente de este microorganismo. Entonces, la respuesta inflamatoria es mucho mayor todavía. Siguiente. Y esto es lo que causa la enfermedad, ¿no? Y otro factor de virulencia que se menciona es la descrita por la nucleasa citotóxica, también, ¿no? Bueno, ahí están las características, menciona única entre demás especies de micoplasma y es esencial para su paso a través de la membrana citoplasmática nuclear a la de la célula parasitada, ¿no? Siguiente. Bien, anteriormente se comentaba que este era como un patógeno extracelular, pero sin embargo, como hemos visto ya, ha quedado demostrado pues que también tiene una presencia intracelular de Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Eh, y bueno, y aquí mencionamos nuevamente las características de cómo esta se puede ser su mecanismo de unión a las proteínas del surfactante, no solamente para introducir esta toxina de la que habíamos hablado, la toxina CARS, sino también para la penetración interior y una amplia gama de células, no solamente la parte respiratoria, sino también otro tipo de células del hospedador, ¿no? Entonces, por medio de esta vía, el Mycoplasma pneumoniae puede establecer una resistencia privilegiada que podría dar una diseminación de la infección primaria al establecimiento de una enfermedad crónica, ¿no? Y esto porque puede estar dentro de la célula, ¿no? Siguiente. Bueno, y está la patogenia de la infección, igual habíamos mencionado, una vez que el tracto respiratorio, el Mycoplasma pneumoniae ingresa, gracias a su movilidad, deslizamiento, alcanza la base de las células ciliadas. Dice que a los 2 minutos de haber inhalado este aerosol conteniendo el micoplasma, procede a adherirse, ¿no?, con la siguiente introducción de la pared celular epitelial, la introducción en la célula epitelial, ¿no?, de moléculas de peróxido de hidrógeno, y estas empiezan a hacer su reacción inflamatoria, ¿no?, lo que le produce hacer la patogenia de esto. Siguiente. El Mycoplasma pneumoniae puede afectar los tractos respiratorios superior e inferior. La distribución a nivel mundial se produce en personas de todas las edades. La transmisión del microorganismos a través de los aerosoles, como lo hemos mencionado, requiere de un contacto muy próximo entre las personas, ¿no?, y se ve facilitado porque esto, al estar en la vía respiratoria, si hay una reacción inflamatoria, produce una tos persistente, ¿no? La infección endémica es todo el año, pero aumenta sobre todo en la primavera y el paso del otoño. La diseminación de microorganismos entre los miembros de una familia se realiza en forma gradual, una tasa de ataque del 30%, siendo muchos ellos asintomáticos, pero infectados, ¿no? Es frecuente la aparición de brotes de infección respiratoria en instituciones cerradas o semicerradas, como comunidades religiosas, instalaciones militares o colegios, ¿no? Siguiente.
Bueno, y es uno de los agentes etiológicos Mycoplasma pneumoniae de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? En todas las edades. No presenta diferencia entre niños, adultos o personas de edad avanzada, es casi parecido, ¿no? Sí, sin embargo, mencionamos acá un punto importante, ¿no? Sin embargo, debido a los numerosos casos de neumonía adquirida en comunidad que se trata en forma ambulatoria nomás, es decir, no se identifica al agente etiológico, podría haber mucho más casos de lo que pensamos, ¿no? O sea, que no se han llegado a diagnosticar. Por lo tanto, nos es infraestimar. ¿Sí? Siguiente. Manifestaciones clínicas, que es lo que tenemos que tener nosotros. Habíamos hablado de sus características y de cómo los factores de virulencia y de las toxinas y de sus adhesinas también que se adhieren al epitelio respiratorio y esta produce la reacción inflamatoria, que es lo que causa mayormente la patogenia, ¿no? No exactamente el microorganismo, sino lo que conlleva este, ¿no? Al ingresar, produce una reacción inflamatoria y esta cascada hace que se presenten las manifestaciones clínicas, ¿no? En el tracto respiratorio superior y en el inferior o en ambos, la afectación de ambos tractos puede presentarse de forma simultánea o bien secuencial. Consiste en un síndrome de desarrollo lento, gradual, consistente de faringitis ocasionales, otitis media, meningitis bullosa, y eventualmente una afectación prolongada del tracto respiratorio inferior, ¿no? Que puede progresar a neumonía primaria típica o con fiebres infiltradas pulmonares en ambas bases, ¿no? Bien, y mencionamos, la mitad de estos casos, la infección por Mycoplasma pneumoniae se manifiesta solamente en el tracto respiratorio superior, ¿no? Y puede ser asintomática en un 20% de microorganismos, de individuos, mencionamos, ¿no? Y que en algunos casos será detectado, por más que sea asintomático, pero ha tenido contacto y se detecta por PCR en los pacientes con asma subyacente. Siguiente. Como he mencionado, al tener, y como mencionamos que es a veces subestimada porque llegan bastantes problemas respiratorios del tracto superior y se da tratamiento ambulatorio, no se llega al diagnóstico, no presentan síntomas específicos para yo decir, ah, no, este es un micoplasma, ¿no? Ya no. Eh, podemos confundirnos pues con virus o otro tipo de bacterias también, ¿no? Pero ¿cuáles son las eh, manifestaciones clínicas que se dan frecuentes? Dolor de garganta, ronquera, fiebre, tos inicial seca, pero que puede volverse productivo al cabo de varios días, cefalea, escalofrío, rinorrea, mialgia, atalgia general, ¿no? La tos que presenta. Entonces, no son característicos, ¿no? Esto lo podemos ver en partes virales o en bacterianas, este tipo de sintomatología, ¿no? Siguiente. Y bueno, y acá es también ver los micoplasmas, infecciones micoplasma urogenitales, ¿no? Los micoplasmas genitales, por su localización pues, en la mucosa del tracto urogenital, incluyen algunas especies que son las micoplasma hominis, ureoplasma, son y el micoplasma genitalium, ¿no? Pueden colonizar con mayor o menor frecuencia el tracto genitourinario en las personas sanas, sexualmente activas. Sin embargo, el micoplasma hominis y el ureoplasma y el genitalium se han asociado definitivamente, mencionan, con una enfermedad y potencial implicación de la patología del tracto urogenital de los adultos en el embarazo, del parto, del feto y del neonato. Siguiente. Ya, bien, entonces todos los factores de patogenicidad. La mayoría de infecciones de micoplasma se limitan a superficies mucosas, donde se encuentran en estrecha relación y se adhieren a esta, ¿no? Ya hemos visto las especies particularmente fermentan, penetran y todo eso, ¿no? Siguiente. Bueno, y cuando tenemos una uretritis no gonocócica, ¿no? Se ha vinculado bastante al ureoplasma ureolítico, ¿no? A esta ureitis no gonocócica, mencionan que pueden estar relacionadas con el micoplasma. El micoplasma genitalium es uno de los que se asocia con esta ureitis no gonocócica, ¿no?
En población como de homosexuales o individuos con VIH positivo, se ha visto una alta prevalencia de este Mycoplasma genitalium, ¿no? En la uretra de varones pertenecientes a este grupo que he mencionado. Siguiente. ¿Qué puede producir también vaginosis bacteriana, no? Aquí, simplemente para describir que, bueno, la vaginosis bacteriana hay una, se produce básicamente cuando se altera, ¿no? La microbiota normal de la vagina en su composición con pérdida de los componentes principales que son los lactobacillus y se reemplazan por otro tipo de bacterias, que son las bacterias vaginales, monilincus, anaerobio y Mycoplasma hominis, visto acá. Cervicitis también produce cervicitis, o también puede producir enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Siguiente. Infecciones urinarias y litiasis también, ¿no? La infección urinaria por ureoplasma han sido evaluadas y principalmente en la mujer embarazada también se ha aislado ahí, ¿no? Infección materno-fetal, ambas especies, tanto homini como ureoplasma, pueden infectar productos de la concepción, pero de forma predominante el ureoplasma, ¿no? Que es la más frecuente y más virulenta de las dos especies. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? Acá es bastante difícil aislar esto en Mycoplasma pneumoniae en muestras respiratorias, ¿no? Por lo tanto, mayormente es un poco difícil aislarlo microbiológicamente, aislarlo este cultivo, ¿no? Por lo tanto, básicamente se ha abordado, ¿cómo ha sido el abordaje para el diagnóstico? Mediante técnicas serológicas, o sea, medición de antígenos, de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos básicamente, ¿no? Y actualmente, como se cuenta ya con pruebas moleculares, PCR para la rápida detección, entonces es importante definir las cualidades y la utilidad de cada una de ellas, ¿no? Siguiente. Y este diagnóstico serológico, principalmente para esto se ha visto, hay algunas pruebas de inmunofluorescencia indirecta para su diagnóstico, ¿no? Mayormente serológicos. Entonces acá se hace una cuantificación del título, es decir, hasta cuánto reaccionan con el suero del paciente para ver si hay una mejoría o no, ¿no? Siguiente. Estas son las técnicas serológicas que podemos tener, la crioglutinina, la fijación de complemento, las técnicas de aglutinación por partículas sensibilizadas, tanto para detectar inmunoglobulina G e inmunoglobulina E, ¿no? Siguiente. Técnicas de inmunoenzimáticas o IA, ¿no? Enzimo-inmunoanálisis, prueba de inhibición metabólica y también otras técnicas de inmunofluorescencia indirecta, como juego específico tanto para detectar IgG y IgM, ¿no? O sea, todo esto relacionado con el suero, básicamente, ¿no? O sea, el suero del paciente no podemos hacer el cultivo directamente de este Mycoplasma pneumoniae o diferentes especies, pero podemos utilizar el suero del paciente, ¿no? Y poder detectar ahí los anticuerpos, ¿no? Y para detectar los anticuerpos existen diferentes metodologías, como hemos mencionado, ¿no? Inhibición metabólica, técnicas de inmunoanálisis, otras, ¿no? Siguiente. Y en el cultivo, como habíamos mencionado, es difícil, ¿no? Son microorganismos fastidiosos para su desarrollo. Son medio cultivos complejos, compuestos por esteroles, ácidos grasos, aminoácidos, compuestos que satisfagan todos los requerimientos que habíamos mencionado de este tipo de bacterias, ¿no? De este microorganismo. Por ello, básicamente, no son, pocos son los laboratorios que hacen el diagnóstico microbiológico de esto, ¿no? Sin embargo, el cultivo sigue siendo, pues, esencial para la categorización biológica molecular de los organismos. O sea, básicamente, ahí vamos a encontrar al microorganismo y vamos a decir que aquí está. Siguiente. Y ahí está, bueno, esas son las características de los medios de cultivo, pero que como es un bastante complejo, tiene que ser bastante selectivo y enriquecido, entonces tiene en su composición caldo de infusión cerebro-corazón, peptona, extracto de levadura, suero y demás implementos para poder tener un adecuado pH para poder tener un medio adecuado para el desarrollo del microplasma. Siguiente. Bueno, ¿y cómo se hace el cultivo de micoplasma? La obtención de las muestras respiratorias apropiadas, se hace o de óxido faríngeo, nasofaríngeo, esputo, aspirado bronquial, endobronquial, o
traqueal, las muestras extrapulmonares cultivadas deberán reflejar el lugar de la infección, procesos sospechosos como el SR, el líquido pericárdico también. Si tomamos una muestra contorunda, debe ser diaginato de calcio, dacomo, poliéster. La toma de exudado faríngeo también debe realizar por medio del tratamiento vigoroso de la mucosa, porque con el fin de desprender pues, de las células epiteliales, sabemos que están adheridos a esto, entonces hay que hacerlo bastante vigoroso para poder rescatar las células epiteliales y poder hacer el cultivo. Siguiente. Habíamos mencionado un crecimiento fastidioso, o sea, demora y bastante tedioso, con un medio de cultivos apropiados, ¿no? Y como son bastante complejos y bastante específicos, son también más caros en cuanto a precio, ¿no? Y de difícil comercialización. Entonces, por lo tanto, si tenemos esto, el cultivo bastante tedioso, prolongado, son medios de cultivo caros, el cultivo siempre va a resultar un poco más tedioso y no va a ser tan práctico para hacer el diagnóstico, ¿no? Más rápido sería la prueba serológica, ¿no? Que hago la detección serológica mediante la medición de anticuerpos. Siguiente. El tratamiento para estos microorganismos que son intracelulares facultativos también, ¿no? Aunque al inicio se mencionaba como extracelulares, son los fármacos pues, de mayor actividad, como son las tetraciclinas, los macrólidos, ¿no? Los macrólidos y la fluoroquinolona, ¿no? Acá, un punto que los macrólidos, o sea, como la citromicina, muestran la menor concentración mínima inhibitoria, es decir, con menos concentración de este medicamento pueden inhibir el desarrollo de esta bacteria, ¿no? Sin embargo, se menciona que no cuenta con evidencia científica suficiente de la eficacia de este tratamiento, ¿no? Siguiente. Bien, estos dos puntos queríamos tratar, básicamente, dos microorganismos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Tanto la Bartonella, sus diferentes especies y algunas más que están mucho más relacionadas con las infecciones humanas, y también el micoplasma, ¿no? Micoplasma pneumoniae y el micoplasma que ataca al aparato genitourinario, ¿no? Bien, si tuvieran alguna pregunta, es el momento, si no, quedamos pendientes para la siguiente clase. Creo que todavía tenemos programadas algunas clases todavía con ustedes. Así que, si es que no hay ninguna pregunta. No hay preguntas, doctor, al parecer. Sí, si no hay ninguna pregunta, entonces quedamos hasta la siguiente clase. ¿Ok? Un gusto. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego.